Buenas tardes, profesor Francisco Javier. Hoy le voy a explicar la clase de producto punto y producto cruz. Empezando por las bases canónicas. Las bases canónicas es la colección de vectores lineales independientes cuyo número coincide con la dimensión del propio espacio vectorial. Tenemos que la base canónica de 3 dimensiones se expresa de la siguiente manera. Así se expresa la base canónica de 3 dimensiones, cuyos vectores vendrían siendo este de aquí sería el vector y este vendría siendo el vector J y este vendría siendo el vector K. A continuación haremos un ejemplo para que quede más detallado y mejor explicado. En el ejemplo tenemos las coordenadas 2, menos 3 y 7, que vendrían siendo coordenadas en X, en y en Z. Y esto sería igual. Nos dice que a nosotros tener un componente de 3 dimensiones, al multiplicarlo por la base canónica nos va a dar el mismo resultado de aquí. Es lo que comprobaremos a continuación. Entonces tenemos que 2 por el vector y, que sería 1, 0, 0, menos 3 por el vector j, que es 0, 1, 0, y el vector k por más 7 sería 0, 0, 1. Esto a su vez se puede explicar en forma ya más simplificada con los vectores, que en este caso vendría siendo que esto sería igual a 2 por i menos 3 por j y más 7 por k. Y a continuación lo que se hace es que este 2 va a multiplicar a todo el vector i, que es lo que dice aquí. Sería entonces 2 por 1, 2 por 0 y 2 por 0. Igual aquí el menos 3 va a multiplicar a todo el vector j, que sería 0, 1 y 0. Y lo mismo con el 7. Y tenemos que la multiplicación quedaría de la siguiente manera. 2 por 1, 2, 2 por 0, 0 y 2 por 0, 0. Y esto sería más el menos 3 por 0 sería 0, sería menos 3 y sería 0. Luego tenemos más otra vez, que sería igual 0 por 7, 0, 0 y 7. Y aquí ya nada más nos quedaría sumar las coordenadas, que aquí tenemos x, y z. Lo mismo aquí, x, y z, y al igual que acá, x,
Y y Z. Entonces, al sumar las coordenadas, tenemos que esto nos daría un igual. ¿A cuántas coordenadas tenemos en X? Nada más tenemos 2. Coordenadas en Y, menos 3. Y coordenadas en Z, 7. Entonces llegamos a la conclusión que es verdadero lo que dice, de que si multiplicamos estas coordenadas o cualquier tipo de coordenadas que venga en tres dimensiones por la base canónica de 3 dimensiones, nos daría el mismo resultado que tenemos aquí. Para que esto quede más claro, lo de la base canónica en tercera dimensión, lo pasaremos a letras. Lo que sería que si, por ejemplo, nosotros tenemos el vector A, que va a ser igual a AX, AY y AZ, tenemos que esto, como es un vector en tercera dimensión, tenemos que lo podemos multiplicar por la base canónica para que nos dé el mismo resultado. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces tendríamos que el vector A viene siendo a igual a AX, que multiplicaría a 1, a 0 y a 0, más el vector AY, que multiplicaría a 0, 1 y 0, y el vector más el vector Z, que multiplicaría a 0, 0, 1. Y esto igual se puede explicar de la siguiente manera, que tendríamos que el vector A es igual a los vectores de las bases canónicas, que multiplicarían, por ejemplo, AX, que multiplicaría a Y, más AY, que multiplicaría a J, y más a Z, que multiplicaría a K. Y tenemos que esto nos dice, bueno, esto nos da a entender que el vector A es una combinación lineal de la base canónica de I, J y K. Lineal significa que es la suma. Entonces, ¿qué es la suma de las bases canónicas de I, J y K? Entonces, al hacer esto, ya tendríamos la multiplicación, que nos quedaría el vector de A, que sería igual a AX, 0, 0, más 0, AY, 0, más 0, 0 y AZ. Ya haciendo la multiplicación. Y ya sumando términos, esto nos vendría quedando igual que el vector A sería igual a AX, AY, AZ. Lo que nos vendría quedando lo mismo que al principio. Esto quiere entender que como el vector A es arbitrario, entonces decimos que la base canónica de I, J y K generan todo el espacio de tercera dimensión. Ahora hablaremos de la base canónica en segunda dimensión. Y esta base se expresa de la siguiente forma. Tenemos que se expresa 1,0, 0,1.
y que esto a su vez son los vectores de I y de J. Y a continuación haremos un ejemplo para que quede mejor detallado y de mejor forma explicado. Tenemos el ejemplo que nos dan las coordenadas -8 y 5 en el eje de las X y de las Y. Y esto tenemos, igual aquí es lo mismo que la base canónica de tercera dimensión. Tenemos que si nosotros multiplicamos esto por esto, nos va a dar este mismo resultado. Y es lo que comprobaremos a continuación. Entonces tendríamos que -8 que va a multiplicar a 1,0 y que más 5 que va a multiplicar a 0,1. Y esto, al igual que en otros, se puede expresar igual de la siguiente forma, ya con vectores, que vendría siendo igual a -8 por I más 5 por el vector J. Y dirán, ¿por qué? Porque tenemos que, aquí está, tenemos que esto vendría siendo el vector I y que esto vendría siendo el vector J. Entonces, por eso se puede expresar de esta forma, porque si nos fijamos, aquí tenemos el vector I, que sería esto, y aquí tenemos el vector J, que sería esto. Entonces, por eso lo explicamos de esta forma. Y ahora sí sería lo mismo. Multiplicaríamos el -8 por el 1 y por el 0. Y multiplicaríamos el +5 por el 0 y por el 1. Y esto nos estaría quedando de la siguiente forma. Nos estaría quedando que esto sería igual a -8,0 y más 0,5. Y ahora sí los sumamos cada uno con su respectiva coordenada. Tenemos coordenadas en X y en Y. Aquí en X y en Y. En X solo tenemos -8. -8 más 0 nos quedaría igual a -8. Y 0 más 5 nos quedaría igual a 5. Entonces, vemos que sí se cumple lo que decíamos en un principio, que esto al multiplicarlo por la base canónica nos estaría quedando el mismo resultado. A continuación daremos otro ejemplo, pero ahora con una recta cualquiera. ¿A qué me refiero con cualquiera? Que puede ser con letras, ya sea A, B o así, siempre y cuando tenga las coordenadas de X y de Y. Cuando son números ya no es recta cualquiera, pero si son letras sí viene siendo una recta cualquiera. Entonces nos quedaría que el vector A viene siendo igual a AX, AY. Y tenemos que esto se multiplicaría por la base canónica de segunda dimensión, que sabemos que la base canónica sería 1,0 y sería 0,1, y que esos serían los vectores de I y de J. Sean los vectores de I y de J.
y pues ahora sí procedemos a multiplicarlos, que sería igual, que esto sería igual a AX, que multiplicaría a 1,0, más AY, que multiplicaría a 0,1. Y esto nos estaría quedando igual a AX, 0 más 0,AY. Y aquí serían coordenadas en X y coordenadas en Y. No hay falla por esto. Entonces esto sería igual a X, AY, que sería aquí el vector A y vector A. Y llegamos a la conclusión que sí queda el mismo resultado. Y tenemos que AX y AY al multiplicarse por... Aquí tenemos que también lo podemos especificar de la siguiente manera, ¿no? Que fue lo que se nos pasó, que sería que AX se multiplica por el vector Y y que AY se multiplica por el vector J. Tenemos eso. Tenemos que entonces A, que es el vector o que sería la recta cualquiera, tenemos que es una combinación lineal de la base del vector Y y del vector J que generan todo el espacio en segunda dimensión. O sea, tenemos que el vector A con las dimensiones de Y y de J generan el espacio de la segunda dimensión. Ya después de dar los ejemplos tanto de la base canónica en segunda dimensión y la base canónica en tercera dimensión, a continuación haremos las gráficas sobre las bases canónicas de tercera y de segunda dimensión. Entonces tenemos gráficas. Primero tenemos la de tercera dimensión. En esta tenemos coordenadas tanto en Z como en Y y como en X. Entonces la gráfica quedaría de la siguiente manera. Tenemos aquí las Z, las Y y las X. Y entonces tenemos que vamos a hacer la representación con los vectores y las coordenadas, que esto quedaría de la siguiente manera. Tenemos que, primero en X, tenemos que sus coordenadas vendrían siendo el vector Y, que vendría siendo igual a 1,0,0. Entonces los que nos estaría dando una línea de esta manera, de aquí así. Esa nos estaría dando en la base de las X de tercera dimensión de la base canónica. Ahora haremos lo mismo con Y, que sería que tenemos que es el vector J. Lo pondremos acá de este lado, que sería J, que sería igual a 0,1,0. Los que nos quedaría igual que en esta forma, porque solo tiene coordenadas sobre el eje de las Y, como se puede ver aquí, al igual que aquí con X. Entonces igual nos quedaría de esta forma. Y ahora tenemos de las Z, que si mal no recuerdo su vector vendría siendo K, y que esto sería igual a 0,0,1.
Y como podemos ver, al igual que las demás, solo tiene coordenadas sobre su propio eje de las z. Y esto nos quedaría así. Y esto nos da a entender que el espacio en tercera dimensión y que su representación matemática sería de esta forma. Aquí representación matemática sería que tenemos tal que los reales de tercera dimensión es igual a x, y, z, que son las coordenadas, y que x, y y z pertenecen a elementos de los números reales. Ahora explicaremos la gráfica de segunda dimensión. De la base canónica de segunda dimensión. Y aquí tenemos, como es segunda dimensión, nada más tenemos que vamos a tener nada más coordenadas en y en x. Aquí sería y aquí sería x. Y aquí sería prácticamente lo mismo que hicimos con las de tercera dimensión. Y tendríamos igual el vector y aquí sería y vendría siendo igual a 1,0 y el vector j que vendría siendo igual a 0,1. Y tenemos que entonces se expresaría de la siguiente forma, que sería sobre el mismo eje de las x y sobre el mismo eje de las y. Nos vendría quedando de la misma manera. Y ahora tenemos que esto vendría siendo la representación de segunda dimensión. Y tenemos que la representación matemática vendría siendo lo que viene siendo x, y, que esto a su vez serían tal que serían elementos de los reales de segunda dimensión. Y sería que x y que y pertenecen a los elementos de los reales de la segunda dimensión. Ahora, a continuación daremos un ejemplo que nos dio el profe, que sería que tenemos las coordenadas y y x. Las x y estas serían las y. Y tenemos que dentro de esto nos da a entender que tenemos la base de un perrito que va sobre una base de madera y tenemos que su dueño lo está jalando.
El dueño se va a llamar Susano. Tenemos esto y lo único que nos da es de que aquí tenemos un ángulo fin en R que vendría siendo igual a 35 grados. Y ahora tenemos que marcar otras coordenadas igual en X y en Y. Otra gráfica que vendría siendo de aquí así. Porque tenemos que el trabajo es igual, tenemos que la fórmula de trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Pero en este caso la fuerza debe de estar alineada al desplazamiento. Y en este caso la fuerza que se ejerce vendría siendo hacia acá. Lo que vendría siendo que sería la misma dirección, pero no estaría alineada al desplazamiento. Entonces aquí, si podemos observar, tenemos lo que viene siendo un triángulo rectángulo, que vendría siendo de la soga, porque aquí la soga sería recta, entonces vendría siendo así, de la trayectoria de la base de donde está el perro y el humano, quedándonos un triángulo. Y ahora nosotros tenemos que de aquí a acá tenemos un ángulo F que va a ser igual a 65, porque es el doble de de 35, en pocas palabras. Y ahora tenemos que el triángulo está compuesto de la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, que en este caso la hipotenusa sería F, el vector de F, el cateto opuesto sería F paralela. Al nosotros hacer esto, nos quiere dar a entender que esto es una paralela. Entonces por eso decimos que la fuerza paralela. Y ahora tenemos la fuerza en R. Y para que no se vaya así amontonado y todo eso, haremos el triángulo de este lado más grande. Tenemos que el triángulo nos quedaría de esta forma. Algo así nos quedaría el triángulo. Tenemos aquí un grado de 90. Aquí tenemos el grado alfa, que si bien para sacar el ángulo alfa tenemos la siguiente fórmula, que sería ángulo alfa sería igual a la resta de los dos ángulos de phi, que sería phi f menos phi en r, y esto nos daría 30 el ángulo. Entonces tenemos que aquí que la hipotenusa habíamos dicho que era esto, pero si bien ya nos dan los valores, que los valores de esto vendrían siendo
que el vector F tiene los valores de 30 newtons, que es la fuerza que ejerce la cuerda, y el ángulo de 65 de phi, que aquí se expresaría como phi F, y esto se puede expresar como el tamaño del vector en F, la fuerza en R, o simplemente F de fuerza, y nosotros lo expresaremos de esta forma. Y el ángulo solo se puede expresar así. Y ahora tenemos el vector R, que el vector R nos dice que nada más, bueno, no, este todavía no lo tenemos, lo único que tenemos es su ángulo, pero aquí nos dan otra gráfica que vendría siendo igual con X y con Y. Y en esta gráfica nos dice que lo que el dueño trasladó al perro fue esto. Y esto nos da a entender que esto es el vector en R, lo cual nos vendría dando la distancia que recorrió de aquí a acá. Y nos dice que esa distancia fue de 3 metros. Porque ahorita, después de que hizo esto, el perro tuvo una inclinación. Al hacer la fuerza, el perro tuvo una inclinación que el dueño al jalarlo, la tabla donde iba el perro se inclinó. Entonces tenemos que aquí tenemos y aquí tenemos X. Y aquí está el ángulo de R. Y ahora sí, ya tenemos tanto los valores en el vector F como los valores en el vector R, que vendrían siendo los del vector R, serían igual a 3 metros, que fue lo que hizo de traslado de aquí a acá, y tenemos el ángulo de 35. Y R se puede expresar igual como el tamaño del vector y como R normal, y esto solo se puede expresar como phi de R. Entonces ya al tener eso ya podemos completar el triángulo que nos había dado aquí, que si se fijan es lo mismo. Entonces al completar ese triángulo nos quedaría de esta forma. Nos quedaría que aquí, como es la hipotenusa, ¿y quién es la hipotenusa? Aquí está, es el vector de F. ¿Y vector de F cuánto vale? 30. Entonces aquí puede ser, lo podemos seguir expresando como 30 newtons, o ya lo podemos expresar por letra, que sería F, o simplemente como la hipotenusa. Y tenemos que el cateto adyacente vendría siendo el PR. FR vendría siendo igual al cateto adyacente, pero FR no lo conocemos. Y tenemos que F en la paralela vendría siendo igual al cateto opuesto. Entonces nos decía que teníamos que sacar FR, que era el cateto adyacente, que era lo que no teníamos. Entonces nos marca la siguiente forma, que si tengo
Habíamos dicho que para sacar alfa, esto sería igual a fin de f menos el fin de r, y que a su vez el coseno del ángulo alfa vendría siendo igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, porque si bien tenemos que el seno de alfa vendría siendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y lo que ocupamos es el cateto adyacente. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar, lo que nos vendría quedando de esta forma. Nos vendría quedando que entonces, lo vamos a hacer aquí abajito, que coseno del ángulo, porque ya estamos reemplazando alfa, que sería del ángulo, digo, de fin f menos phi r, y que esto sería igual, o sea, ya estamos reemplazando los valores a los valores que tenemos de las gráficas, y esto nos quedará igual al cateto adyacente, que el cateto adyacente era fr, que es el que no conocemos, sobre la hipotenusa, que era el tamaño del vector de f. Y tenemos que esto ya una vez despejando fr, nos va a quedar de la siguiente manera, que fr va a ser igual a la fuerza, al tamaño del vector f por el coseno de fin f menos fin r, y así nos quedaría para poder encontrar fr. Y si bien aquí tenemos los demás valores, que sería que la hipotenusa sería igual a la fuerza en F, o bien expresado igual a 30 newtons, y que el cateto adyacente sería igual a FR, que a su vez no lo conocemos. Y ahora sí, ya sería cuestión de checar la fórmula del trabajo y sustituir valores, que en este caso tendría siendo esta sería la que ahorita dejaremos, y ahorita la volvemos a borrar, y nos quedaría que la fórmula sería que trabajo viene siendo igual a la fuerza, porque ahora sí la fuerza ya se movería al mismo sitio, o sea, se desplazaría al mismo sitio del desplazamiento, entonces ya se podría calcular por el desplazamiento. Y tenemos que entonces nos quedaría como que trabajo es igual a FR, que va a multiplicar al desplazamiento, que en este caso sería el vector de R. Lo que vendría quedando que sería que T viene siendo igual a F, el tamaño del vector F, por el cos, o sea, sería esto.
de fin F menos fin R, y que esto multiplicaría a R. A R. Y que esto a su vez, para que quede bien acomodado, y como podemos ver, el orden del producto no afecta a nada. Entonces tenemos que el tamaño en F por el tamaño en R, y esto a su vez multiplicado por el coseno de phi F menos phi R. Y ahora ya sustituyendo valores, esto nos quedaría de la siguiente forma. Que el trabajo sería igual a el vector F que decíamos que valía 30 newton. Esto que se va a multiplicar por R, y R valía 3 metros. Y esto se va a multiplicar por el coseno del ángulo alfa, que en este caso sería el coseno de 65 menos 35. Y tenemos que el trabajo nos daría un total de, aquí usaremos la calculadora, y tenemos, primero vamos a hacerlo por partes. La multiplicación, aquí sabemos que esto nos va a dar 30, o sea que será el coseno de 30. Entonces aquí tenemos que 30 por 3 nos da 90. 90. Y el coseno que aquí lo tenemos que tener en grados. El coseno de 30 nos va a dar igual a 0.86. Y ahora multiplicaríamos 90 por 0.86. Y nos vendría quedando que el trabajo es igual a 77.4. Y como son newtons por metro, esto se expresa de la siguiente forma. Cuando tienen newton por metro, tenemos que son joules. Entonces de trabajo nos quedaría como 77.4 joules. Y sería el resultado de el trabajo que hace el Susano a la hora de desplazar al perro. Y muchas gracias por su atención, y esto sería todo.